Para dar paso a su desarrollo tendremos la conferencia inaugural Oralidad, Mirada y Memorias en los Andes a cargo de Silvia Rivera Cosicanqui, quien es socióloga, historiadora, académica y activista boliviana de orígenes aymara, reconocida por sus estudios de descolonización. Silvia nació en La Paz, Bolivia, en 1949. Estudió sociología y posteriormente antropología. A lo largo de su vida se ha dedicado a estudiar de cerca sus orígenes y antepasados, involucrándose de lleno en sus raíces. Desde ahí ha impulsado investigaciones sobre identificación indígena, apelando al reconocimiento de estos pueblos con una perspectiva anticolonial basada en el territorio latinoamericano. A la vez, la intelectual incluye en sus estudios tanto la reivindicación de los pueblos originarios como el feminismo, analizando el aspecto particular, patriarcal y colonizador y la relación existente entre estos dos fenómenos. Además, su trayectoria se ha formado a la par de su militancia y su compromiso con los movimientos. Silvia analiza los movimientos sociales locales y los constructos de la visión colonizadora que se establecen en las diversas aristas sociales y que priman al momento de estudiar la región. Rivera plantea la identificación indígena más allá de algo simbólico y suscrito a la memoria, sino como algo moderno que está presente en la sociedad. A la vez, resalta el mestizaje como un fenómeno de múltiples contradicciones en las que ninguna debe ser superpuesta frente a la otra. Es aquí cuando su teorización sobre el concepto Chitsi es en el que se entrecruzan y se integran los opuestos, lo que se relaciona con la diversidad cultural de las sociedades. Silvia Rivera Cosicanqui fundó en 1983 el Taller de Historia Oral Andina, TOAG, y es profesora emérita de la Universidad Mayor de San Andrés. Recibió en 1990 la beca Guggenheim y actualmente desarrolla su docencia en el Tambo, espacio en el que realiza actividades junto al colectivo Chitsi. Además, Silvia ha escrito reconocidos libros como Oprimidos pero no derrotados, Sociología de la imagen, Miradas Chitsi desde la historia andina, entre otros. La doctora Genoveva Verónica Ponce Naranjo de la Universidad Nacional de Chimborazo realiza la moderación de este espacio. Profesora Silvia, sea bienvenida a este espacio, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta distinción y por la acogida que me han dado y por el interés que hay sobre mi trabajo. En principio era un trabajo muy orientado localmente a descubrir un poco las raíces de un fenómeno que se estaba viviendo en los años 70, que era la insurgencia del mundo aymara en la política, ¿no? Todavía en forma clandestina, ¿no? Y bueno, en los 70 yo estuve viviendo en el campo y descubriendo que evidentemente hay una memoria muy activa en la política aymara. Y esta se sustenta también en la distinción que hay entre dos verbos que se usan para la noción de pensar, ¿no? O sea, se puede decir lupiña, o sea, pensar con la cabeza, porque lupi es la luz del sol. Entonces podríamos hablar de un pensamiento racional lúcido. Y amuitaña, que es un pensamiento más vinculado al chuima, a la parte interior del cuerpo, que es las entrañas superiores, el corazón, el pulmón y el hígado, que son la fuente de un tipo de pensamiento sustentado en la memoria, ¿no? O sea, este pensamiento memorioso, que es el que efectivamente genera la posibilidad de pensar en plural, es decir, no es un pensamiento individual, sino surge de la interacción colectiva. Es decir, pensar y hablar presuponen escuchar, ¿no? Entonces es el arte de la escucha el que sustenta el proceso de investigación que hemos llevado a cabo desde el taller de historia oral andina, y destaco en particular el trabajo con el movimiento anarquista que tenía además peculiarmente una raíz aymara, ¿no? El dirigente que por carambola resultó ser mi tío abuelo,
Luis Cusicanqui, firmaba sus artículos en la prensa anarquista uruguaya con el nombre de Indio Aymara, ¿no? Entonces, esta memoria contestataria que permite unir a los anarquistas con el mundo rural, se basaba en la común trayectoria antifiscal, es decir, tanto los gremios indios urbanos como las comunidades rurales habían luchado contra la intervención del Estado en sus asuntos, ¿no? Entonces, esa fue una especie de base material para la convergencia entre anarquistas urbanos y comunarios indígenas, ¿no? Era además, cabe suponer, digamos, una afinidad también en la práctica desconcentrada del poder. O sea, las comunidades indígenas eran como mini estados que tenían una autonomía en cuanto a toma de decisiones, incluso transgresiones a la ley eran juzgadas dentro de la comunidad y bajo criterios y formas de justicia propios, ¿no? Entonces, el hecho es que esta posibilidad emancipatoria de la oralidad tiene que distinguirse de otras formas de oralidad. O sea, hay una oralidad apodíctica, que es como con el dedo levantado, que es la oralidad del poder, el monólogo del poder, que no ejerce la escucha, pero sí monopoliza la palabra, ¿no? Entonces es muy diferente la oralidad de las tribunas políticas a la oralidad cotidiana e incluso a la oralidad del aula de clases en la universidad es muy diferente a la oralidad del bar, ¿no? Entonces, cuando uno se atreve a transgredir las normas del buen decir y empieza, como yo hice, a utilizar categorías del habla cotidiana para describir la realidad, como la categoría de birlocha, de chola, de cara, y el propio idea de Cheje, ¿no? Que era sinceramente unas formas de suplantar, ¿no? La memoria colectiva. Entonces, tuve esa percepción de la oralidad del poder en las arengas de la izquierda que hablaban de campesinado cuando en realidad nunca habían hablado con un campesino, ¿no? Entonces me fui a vivir al campo a aprender primero quechua, después aymara. Ahora me he olvidado el quechua, eh, pero de hecho, a partir de esos dilemas lingüísticos es que he empezado a reflexionar sobre la identidad cheje, ¿no? O sea que hay una dimensión india eh, irreverente, profundamente iconoclasta en cada una de nosotras, y eso permite que no se mezcle, pues no hay ninguna fusión con el otro, ¿no? O sea, también existe la conciencia de tener en nuestra subjetividad el lado occidental, pero lejos de ser una, una fusión entre ambos polos, lo que hay es una especie de contradicción permanente, pero es una contradicción creativa, es una contradicción que energiza la subjetividad y permite generar una cierta potencia emancipadora, ¿no? Entonces, de hecho, me parece que la postura que he desarrollado de la descolonización tiene que ver con, primero, reconocer lo irreductible de esos polos y, segundo, generar un espacio intermedio de fricción creativa, para lo cual hay que limar asperezas entre los dos polos. Hay que
limar las rugosidades, las violencias que de algún modo se emiten al enfrentarse con el otro, ¿no? Y este proceso generará la posibilidad de gestionar esas contradicciones de un modo creativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la contradicción entre individuo y comunidad es difícil, o sea, cómo, hasta dónde la comunidad puede imponer limitaciones a las conductas individuales, hasta dónde lo que el individuo hace puede traspasar el bienestar de la comunidad y afectarlo. Entonces, esas son negociaciones que en cada caso se tienen que dar, ¿no? O la contradicción entre hombre y mujer, generar espacios en que los varones reconozcan la parte femenina de su subjetividad y las mujeres reconozcan también su parte masculina, ¿no? Entonces, esos son procesos de gestar, gestionar las contradicciones y que le dan una posibilidad de emancipación al mestizaje. Pero esta cosa no es fácil, no es solamente decir que viva la diferencia, sino que toca depurar aquellos aspectos superfluos de la de las dos identidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aporte occidental, no cabe duda que de ahí vienen las luchas por el trabajo, las luchas por los derechos humanos como derechos individuales, las luchas por la emancipación femenina e incluso las luchas anarquistas, toda esa raíz occidental, pero es necesario liberarlo de la hojarasca que significa, por ejemplo, reducir la individualidad a la competencia por el consumo, ¿no? Entonces, despojarse de esa hojarasca consumista y neutralizadora permite que se repiense el aporte del occidente y se valore también, ¿no? Pero por otro lado, como por siglos ha sido la identidad india la más deprimida, es decir, que tenemos en nuestro interior un indio oprimido y bastante sufrido, es necesario elevar ese lado, enfatizar ese lado, para quitarle también la hojarasca del costumbrismo reiterativo que no permite la innovación y también la hojarasca de las convenciones que se pliegan a los sistemas dominantes. Por ejemplo, el chachahuarmi como justificación del patriarcado indígena, ¿no? Entonces, todo eso es necesario depurar en ambos casos. Y por otro lado, es justamente la memoria, el pensamiento memorioso de la montaña, el que permite elevar esta condición subalterna de nuestro lado indígena y extraer de él toda su riqueza y su potencial creativo, ¿no? Entonces, la oralidad además ha sido una práctica subversiva a través de las radionovelas en el mundo aymara, ¿no? En los años 70 se difundía una novela llamada Tupacatari, pero ya antes Fidel Huancahuarachi, un radialista catarista de la Radio Méndez, había difundido una novela con tonos de medio de El Zorro, ¿no? Que era Poncho Negro, que era Santos Margatola. Antes de nuestra novela del mismo nombre, ya había entonces, flotaba una suerte de memoria oral que no había sido integrada para nada en la historiografía dominante, convencional, ¿no? Entonces, es interesante cómo también hay un nexo entre oralidad y escritura. Muchos de los relatos que parecían orales, en realidad eran producto de la exégesis de documentos escritos. Por ejemplo, circulaba en los años 80 en las comunidades la idea de que en cada, digamos, en un dado ayllu, una determinado ayllu había pagado tantas cargas de oro y de plata
para comprar sus tierras, ¿no? Esto que parecía puramente oral en realidad provenía de los documentos que habían rescatado los caciques apoderados. Entonces, muchos de estos títulos de composición y venta volvían a reinjertarse en la oralidad. Y a su vez de la oralidad salía la exégesis del documento escrito, ¿no? Bueno, y en el texto que les he mandado también marco el hecho de que hay una expresión performática de la oralidad. O sea, eh, Víctor Beach ha desarrollado la idea de la oralidad como performance, o sea, es un acto, es un evento, es un acontecimiento de interacción y de comunicación. Entonces, la escucha del interlocutor es fundamental para que ese acto se realice, ¿no? Y tiene una dimensión gestual, no solamente porque muchas veces el gesto sustituye a la palabra o enmascara, digamos, palabras indebidas, ¿no? Pero porque el gesto es también la reacción ante el fenómeno de la escucha. O sea, el que escucha, la persona que escucha en un acontecimiento oral, performático, es un agente activo en la producción de significados y además orienta. O sea, el hecho de prestar atención es como colocar una antena y esta antena de algún modo dirige y orienta al interlocutor en cierto sentido. O sea, si uno se muestra, por ejemplo, indiferente o aburrido, es posible que elicite un cambio de tema y, bueno, se notará en la cara de uno cómo está de atento y cómo eso va alimentando el discurso, ¿no? Entonces hay varios eventos de oralidad, de performance política. Aquí menciono dos, que son, por ejemplo, el despliegue cuando habían bloqueos de caminos y había más de 15 días que la ciudad no tenía alimentos, eh, en pleno bloqueo aparecían las señoras de la comunidad haciendo un alarde de su comida deliciosa porque ellos no necesitaban comprar nada de la ciudad dado que producían todo y entonces ahí hacían despiede de las mejores papas, chuños y carne de cordero y resulta que pues mientras tanto los soldados estaban muertos de hambre, ¿no? Y cuando finalmente se marchaban, las señoras les regalaban las sobras, ¿no? Entonces, eso era muy elocuente, como una suerte de discurso político diciendo, bueno, ustedes solo consumen, nosotros en cambio producimos lo que consumimos, ¿no? Y esa conciencia, digamos, hacía que había una suerte de victoria moral sobre los soldados, ¿no? Que finalmente ni siquiera se animaban a reprimir, ¿no? Y otro que cuento es el alba, que parece una memoria prístina del primer amanecer, pero claro, eso lo han convertido en un horror, que es un evento que era la cacofonía, eh, que daba lugar a una exaltación mística al salir la primera estrella anunciando la salida del sol, se ha convertido en un show de lo más desagradable. Entonces también el hecho de la micropolítica es muy importante en términos de memoria. Yo pienso que, en cierto modo, el grupo pequeño tiene potencial de una memoria más profunda. O sea, un grupo grande, una comunidad imaginada, como diría Anderson, nacional, no puede tener memorias compartidas, ¿no? Eh, no recuerda el haber atestiguado la fundación del país. Los aymaras hablan de la fundación como algo que habría sucedido, pero que no me consta.
Entonces, hay como un anclaje en lo local que hace que sea muy importante eh, el rememorar a través del paisaje, porque de hecho esa memoria está encarnada en los achachilas, en los apus, en las montañas, y obviamente los españoles no han podido pues destrozar las convicciones religiosas andinas, porque si bien podían destruir altares o chulpares o cuevas con los antepasados, no podían pues aplanar montañas, aunque incluso eso han tratado de hacer los dictadores de los años 80, ¿no? Entonces, el acto micropolítico que reconstituye la memoria de un nosotros es justamente el resultado activista, el resultado político de la investigación participativa, interactiva que desarrolló el TOA, ¿no? Creo que es interesante ver que el papel que estaba jugando el TOA respecto del movimiento catarista era similar al papel que jugaron los caciques apoderados como guardianes de la memoria, ¿no? Porque ellos recababan los títulos coloniales en los diferentes archivos, en Lima, en Sucre, hasta en Buenos Aires, y con eso hacían toda la exégesis del pasado, buscaban a los descendientes de los caciques para nombrar los apoderados y para que puedan proseguir la lucha legal, ¿no? Para lo cual también tenían más memoria jurídica que los oligarcas. Los oligarcas no pensaron que los títulos de composición fueran patrimonio de una buena cantidad de comunidades, pensaron que solo ellos tenían títulos coloniales, ¿no? Entonces, todo este fenómeno de la memoria también tiene que ver con la pertinencia de cada acto de memoria. Por ejemplo, para los cataristas era muy pertinente la lucha de Tupac Katari de 1781, porque aludía a la misma condición estructural del colonialismo anterior a la independencia, pero también que se reproducía durante el periodo republicano, ¿no? Lo mismo, la memoria corta de la Guerra del Chaco fue fundamental para que los combatientes de la revolución del 52 pudieran triunfar con el ejército. Fue un triunfo extraordinario porque en Laja el ejército tuvo que firmar una capitulación como si fuera un ejército de ocupación extranjera, que de hecho lo era, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se logró esto? Fue reeditando, invirtiendo el sentido de la memoria de la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco, las tropas bolivianas habían sido víctimas de los corralitos paraguayos, o sea, se rodeaba a las tropas, se las obligaba a dispersarse en pequeños contingentes, se los rodeaba y se los aniquilaba. Entonces, fue la pesadilla de los bolivianos, los corralitos paraguayos. Entonces, lo primero que han hecho en la misma guerra es resignificar la noción de corralito, con el corralito que le tienden al presidente de Salamanca y al alto mando militar, y en plena guerra los destituyen, los obligan a renunciar, y ese le llaman el corralito de Villamontes, por el cual derrocan al presidente. Y lo más relevante fue cómo se resignificó el corralito en la revolución del 52. Con la experiencia de los corralitos, los combatientes lograron que el ejército se disperse, los rodearon entre francotiradores improvisados, los vencieron, les quitaron las armas y fue creciendo entonces el contingente popular hasta el 11 de abril, que directamente
llevó al triunfo, y un triunfo que ha sido totalmente atribuido a la dirección del partido y no a los corraletos y a la espontaneidad de las masas, ¿no? Bueno, en todo caso, nuestra experiencia con la historia oral tiene que ver con el trabajo con las mujeres y los varones anarquistas, que eran artesanos mayormente, trabajadores por cuenta propia, que no dependían de un patrón y sin embargo lucharon por la jornada de 8 horas, porque de algún modo esta lucha representaba una recuperación de la dignidad, porque eran despreciados como cholos, cholos carpinteros, cholas vendedoras, y entonces la dignidad de ser cholo eh, fue muy fundamental, y el reconocimiento de las formas gremiales coloniales como antecesoras de los sindicatos anarquistas, ¿no? Y finalmente puede verse que, por ejemplo, los liderazgos de las luchas sociales que se dieron en el Alto durante la guerra del gas, de algún modo también recuperaban memorias que se habían trasladado junto con los migrantes a la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, en cada barrio prácticamente lo que habían era migrantes de una misma región o provincia, entonces había un nexo directo con las provincias del altiplano, entonces se articuló muy fácilmente la lucha urbana con la rural a través de estas memorias compartidas, ¿no? Ahora, dentro del momento culminante de la lucha, son las mujeres y los jóvenes los protagonistas, pero a la hora de hacer política en serio, aparecen los varones y los que interpretan la lucha de masas según sus propias convicciones, ¿no? Entonces, hay, yo creo, una fuerte densidad en estas memorias, son como capas de memorias que se refieren a horizontes políticos más profundos. Yo creo que, por ejemplo, en la actualidad, el tipo de memoria que se requiere tiene que ser mucho más profunda que la lucha anticolonial de Qatari, porque lo que está en juego es la supervivencia del planeta, y lo que se requiere es recuperar la memoria de la domesticación del espacio altoandino, de la hibridación de las especies, porque tenemos que enfrentar un tipo de catástrofe climática sin precedentes, y para ello la memoria más antigua, la del del tiempo del cual hablaba, del tiempo del origen del que hablaba Benjamin, nos permitirá traer una imagen dialéctica a tono con la necesidad de nuestro tiempo. Creo que hasta ahí nomás voy a llegar yo. Creo que no he cubierto el periodo que me han asignado, pero creo que con eso tengo